a Willy y ya cumplió los 30. Después de las 12 no los cuenta. No la llamen en el jangueo si no quiere que mienta. Estoy escuchando el número 1 en venta. Por eso con nosotros nadie inventa. Me siento como un bicho de los 90. Tengo parado, ven pa' que lo sienta. Dale mami, pégate, tírate. Si me miras mucho sabes que voy a besarte. Dale mami, pégate, tírate. Si te ves y me lo agarro entonces voy a llevarte. Mira puñeta, no me quiten el Mami, yo sé que tú te vuelves loca cuando el perreo te azota, pero obligado tú te acuerdas de mí si me ves por ahí. Mami, yo sé que tú te vuelves loca cuando el perreo te azota, pero obligado tú te acuerdas de mí de cuando te di. Perreo, baby, tra, baby, en la disco, baby, vamos a darle, baby, hasta abajo, baby, no te quites, baby, bellaqueo, baby, tú y yo solo, baby, perreo, baby, tra, baby, en la disco, baby, te lo meto, baby, aquí mismo, baby, delante de tu baby, te compro la BM y también el AP, ey, te doy dedo bailando, mami, estoy testing, ey, tráete tu vesti, a las 2 le bajamos el panty. En lista waiting, te lo tiran por la body waiting. Rompiendo la calle desde los 20. Anda casando, no está dating. Rompe la calle siempre que sale. Mami, tú estás fit, por la muerte los abdominales. Rompe la calle siempre que sale. Me gusta porque tú y yo somos iguales. Siempre queremos perreo. Y yo estamos envueltos en el bellaqueo cuando nos pone el perreo. Ey, no me ronquen cabrones que no los veo. Estás escuchando música de Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto en los caseríos, en los barrios, desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mejor de todos los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya. Bad Bunny Bible, Bad Bunny Bible. Tiny, chequeate la historia. ¿No te cansas de tu canción favorita del momento? Descarga las canciones que te encantan. Sumérgete en Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos selfie. 6 chis, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi
quisiera mudarme con todas por una mansión. Y ya que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo... Bueno, vamos a arrancar. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Fuera de Onda en este nuestro segundo episodio. Quienes se van sumando a este live pueden dejarnos ahí en el chat desde donde se conectan, si es la primera vez o también estuvieron acompañándonos hace 8 días. Quédense, ya les voy explicando un poco esta siguiente emisión de qué se trata. Fuera de Onda es un espacio de conversación política desde la izquierda, sin filtros. Cada semana traeremos a alguien experto que ha venido trabajando en diferentes temas coyunturales, principalmente acerca de Bogotá, pero obviamente la coyuntura nacional pues también va a estar determinando el diálogo que tendremos en este espacio para precisamente entender lo que viene sucediendo sin depender de la lectura de quienes de la lectura que nos quieren imponer los medios de comunicación tradicionales y de siempre. Este espacio busca tener debates, lecturas y opiniones alternativos a los de los medios de comunicación que con frecuencia escuchamos, porque necesitamos un espacio propio, pero además con un sentido crítico, honesto, sin pena de decir de qué lado estamos, por supuesto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jennifer Cardona Malaver, hago parte del movimiento y de la plataforma política Primero lo Primero. Llevo años en la conversación pública desde la izquierda y este programa también es un espacio no solo de crítica, sino para la autocrítica, la promoción del debate público, como lo decía inicialmente, y por qué no, un llamado también a la acción frente a lo que se viene para nuestro país y para Bogotá. Antes de entrar en el tema de hoy, vamos a pasar rápidamente con algunas cosas, algunos temas que me parece importante como traer a colación y que nos va a ayudar también mucho a la discusión que tenemos con nuestro invitado. Ayer, como ustedes saben, fue 20 de julio. Además de los 216 años de independencia, se instaló el nuevo Congreso para 2026-2030 y el presidente Petro dio su último discurso como presidente, valga la redundancia, ante el pueblo colombiano y ante el Congreso. Le quedan menos de 3 semanas a este gobierno. El 7 de agosto se posesiona Abelardo de la Espriella, un presidente de extrema derecha. Petro hizo un balance que hay que decir con todas las letras: la reducción de la pobreza más importante del siglo según las cifras oficiales, equipos básicos de salud cubriendo a 10.000 millones de familias aproximadamente, y este semestre llegan a los 500.000 nuevos cupos en universidades públicas, según también las promesas que se hicieron hace 4 años. Son logros reales de este gobierno, de este primer gobierno progresista de nuestro país. También hay algo que me parece importante destacar dentro de la intervención que ayer hacía Gustavo Petro, y fue el anuncio sobre gas. Calificó de vergonzoso que Colombia mantuviera relaciones diplomáticas con un gobierno que, según él, ha cometido genocidio. Bueno, no según él, según varios y varias que estamos defendiendo a Palestina y denunciando el genocidio por parte de Israel y por parte de los Estados Unidos. Y cerró con una palabra que me parece supremamente importante y que ya está en todos los titulares, y es volveremos. Se los traigo porque este discurso es una pieza de comunicación política y de eso vamos a hablar hoy, de por qué, teniendo esos logros tan importantes, no logramos instalarlos en el sentido común de la gente.
La otra noticia de ayer es que pues precisamente en la instalación del Congreso, en la elección de la mesa directiva del Senado, el pacto histórico terminó votando por Honorio Enríquez del Centro Democrático y no por el candidato que quería de la Espriella, que era Alfredo de Luque. 56 votos para Enrique contra 45 para de Luque. Una alianza entre el uribismo y el pacto histórico le dio la primera derrota política a de la Espriella antes de posesionarse. Hay quienes lo leen como una jugada de contrapeso del pacto histórico frente a la ultraderecha entrante, y hay quienes, como la representante Catherine Juinado y otros representantes, que la critican por dicen que se trata de una incoherencia por la articulación de estos dos sectores que son el Centro Democrático y el pacto histórico. Este es un ejemplo también de cómo el mismo hecho se narra desde maneras completamente diferentes según quien tenga el micrófono, y ahí es también donde vamos a entrar hoy. Y finalmente, como para cerrar este primer espacio de noticias y de anuncios de lo que viene sucediendo a nivel nacional y a nivel distrital, y es que en Bogotá hay una noticia que me parece mucho más urgente que cualquier obra de infraestructura, que los avances del metro, incluso la misma discusión frente a lo que viene sucediendo con todo el tema de movilidad, y es que hemos visto denuncias en los últimos días sobre una red dedicada a captar y entrenar personas en la ciudad para que terminen combatiendo en la guerra de Ucrania. Según las denuncias, a finales de junio un grupo se reunió en una junta de acción comunal de un barrio aquí en Bogotá para hacer ejercicios con equipo y prendas de uso restringido de la fuerza pública, y todo indica que esto pues no ha sido un hecho aislado, ni sobre todo no ha sido un hecho reciente. Esto haría parte de un esquema más amplio de captación de personas para explotarlas en conflictos armados internacionales. ¿Y qué está haciendo nuestro alcalde al respecto? Pues todavía no sabemos. Esta situación es bastante alarmante, sobre todo porque quienes siempre suelen caer en ese tipo de redes y de estrategias pues son los jóvenes más vulnerables de nuestra ciudad. Seguiremos atentos a las denuncias, haremos un seguimiento también a lo que pase con esta situación, con esta dinámica ya que ha salido a la luz pública, y esperemos que los medios de comunicación tradicionales pues también puedan hacerlo público, así como hacen pública cada vez que hay alguna noticia del presidente Gustavo Petro. Bueno, ahora sí, acabamos como este bloque de algunos hechos que nos parecen importantes desde fuera de onda, que tenemos que tener ahí en cuenta para la discusión. El tema de esta segunda emisión es precisamente medios de comunicación y la batalla cultural por el sentido común. Es un tema en el que nos toca hacer crítica, pero también autocrítica desde adentro como militante de la izquierda. Llevamos años hablando de logros, de cifras, de política pública, pero perdimos la capacidad de disputarnos el sentido común. Mientras nosotros hacemos discursos técnicos cargados de datos, pues la derecha instaló mensajes simples y efectivos que llegan a la gente en la calle, en el barrio, y ese discurso pues ha tenido peso recientemente. Vamos a hablar entonces de 3 cosas esta noche para quienes se vienen sumando a esta segunda emisión de Fuera de Onda. Primero, una autocrítica honesta, cómo el gobierno y la izquierda comunicaron estos 4 años y recientemente en todo el tema de campaña. Segundo, por qué la batalla cultural es hoy tan o más decisiva que un buen programa de gobierno. Y tercero, el papel de los medios corporativos en esto, y por qué el campo popular necesita construir su propio ecosistema de comunicación sin depender de esa agenda. Para esto entonces no podía tener mejor invitado. Hoy nos acompaña un gran amigo, colega, Andrés Gómez Martín, comunicador social y especialista en marketing político con experiencia en estrategia digital, comunicación pública y posicionamiento de liderazgos políticos.
Ha liderado equipos de comunicación, también ha hecho parte del diseño de campañas de alto impacto y desarrollado estrategias de contenido para redes, medios y escenarios institucionales. Actualmente cursa una maestría en comunicación creativa y medios emergentes con foco en narrativa digital y comunicación política. Y si hay alguien que pueda ayudarnos a entender por qué estamos perdiendo la batalla cultural, es Andrés. Andrés, bienvenido a Fuera de Onda, ¿cómo estás? Hola Jennifer, buenas noches. Pues bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, pues igual que tú también militante de la izquierda colombiana y trabajador pues también de este proyecto político y comunicativo. Gracias Andrés, bienvenidas a quienes se vienen sumando a este TikTok Live. Nos pueden ir dejando sus comentarios, preguntas por el chat, también de donde se conectan hoy martes 8 y 10 de la noche. Vamos entonces a arrancar con esto. Andrés, arrancamos viendo el balance que hizo Petro ayer y viendo cómo el pacto histórico terminó pactando con el uribismo la presidencia del Senado. Con el cierre de este ciclo tan cerca al 7 de agosto, donde se posesiona pues un gobierno de la extrema derecha, quiero que hagamos un ejercicio de reflexión, pero también de autocrítica. Más allá de los logros reales que puede mostrar este gobierno en cifras, ¿tú cómo nos ayudas a entender o cómo evalúas de la manera en la que el gobierno y la izquierda comunicaron estos 4 años? ¿En qué podríamos decir que fallamos? Y también de pronto, ¿qué podríamos resaltar de esas estrategias comunicativas? Listo, bueno, lo primero es que hay que ponerlo todo en una balanza. Lo primero pues sería la autocrítica, porque eso nos permite a nosotros evaluar, mejorar y crecer para lo que viene justamente el otro año en las elecciones locales. Yo creo que de los principales problemas, digamos, para no ahondar tanto en lo malo, yo me iría por un problema estratégico en términos de el cambio de ministros. Desde el primer gabinete hasta la semana pasada que estuvieron renunciando ministros, eso implicó para los equipos de comunicaciones de cada ministerio que la estrategia cambiaba. Entonces, en la práctica, casi que cada año teníamos 2 gabinetes nuevos y sobre eso entonces no hay estrategia de comunicación que avance, ¿no? Porque cada ministro primero llega con su equipo. Segundo, llega con su propia visión de interpretación de Petro y de interpretación del gobierno. Y sobre eso entonces ya no hay unidad de mensaje. Y lo tercero es que también un error a mi modo de ver también de unidad dentro de las comunicaciones del gobierno en los primeros 2 años, y es que cada ministerio iba comunicando lo que quería. Entonces teníamos, voy a ponerlo como en 2 ejemplos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en reforma a la salud. Ese espacio de reforma a la salud, por ejemplo, implicó un desgaste muy grande por las peleas de la entonces ministra Carolina Corcho. Entonces, el esquema de comunicación o el esquema estratégico giraba en torno a una pelea, 1. Y 2, la comunicación estratégica entonces giraba en torno a un documento. Y pues nadie, a excepción de las personas del sector salud de muy alto nivel y de muy alto rango, entendían qué era lo que se iba a cambiar del sistema de salud. Para el resto de la sociedad colombiana, la reforma a la salud, ahí entonces es donde hablamos de la disputa por el sentido común, la perdimos. Es decir, nosotros empezamos perdiendo la disputa por el sentido común desde el día que presentamos la reforma a la salud. ¿Y por qué les digo esto? Porque los medios notaron inmediatamente que nosotros no estábamos comunicando que queríamos que a la gente la atendieran mejor, sino que los medios notaron que nosotros estábamos haciendo un trabajo técnico y burocrático de decir, no, vamos a cambiar el artículo 1, el artículo 2, el título 3, el título 4. Ahí perdimos el control de la narrativa y eso fue creciendo inmediatamente y eso le dio
mucho aire y mucho juego a los primeros los medios de comunicación en términos de la estrategia comunicativa y dos a la derecha, ¿cierto? Nadie en la Comisión Séptima, a excepción de 2 o 3 congresistas, entendían la reforma a la salud y algunos de sus asesores y sus asesoras. Y los equipos de comunicaciones no sabían del sistema de salud. Y peor aún, el equipo de comunicaciones del Ministerio de Salud tampoco sabía cómo funcionaba el sistema de salud porque era gente nueva. Entonces, ahí primer problema, ¿no? Podría poner otro ejemplo que también pues fue muy diciente como de esa primera camada y fue la ministra de Minas, la primera ministra de Minas, Irene Vélez. Recordarán ustedes que ella tuvo unas salidas en falso muy graves, ¿cierto? Con una entrevista que le hacen creo que en Semana que se llama La ministra en tenis. Ahí hay un problema de machismo, por supuesto, muy grave y que obviamente pues es una mierda. Pero a partir de esa situación de crisis de la ministra en tenis, lo que pasó fue que ella o su equipo de comunicaciones no lograron entender la magnitud de la situación en la que estaban y después viene una segunda salida en falso en un evento creo que en Cartagena en el que hay una rueda de prensa y la entonces ministra se enfrenta y se carea con los periodistas y les dice algo así como: yo no respondo lo que ustedes quieran, yo respondo lo que yo quiera. Ahí llegó hasta ahí llegó la disputa del relato en términos de lo que se quería con las comunicaciones del tema de minas. ¿Qué pasó? Esa ministra acabó saliendo, entonces aquí viene lo que les digo, que van saliendo los ministros muy rápido, y entonces ahí hay un contraste. Sale la ministra Irene Vélez y llega Camacho. Andrés Camacho, entonces hereda ese problema de comunicaciones y ellos toman una decisión. Ese equipo de comunicaciones de Irene Vélez sale, llega otro equipo. ¿Eso qué implica? Que hay un tiempo de adaptación, que hay una curva de aprendizaje. Pero bueno, cuando llega ese equipo ellos toman una decisión y es hacer una portada en El Espectador y eliminar de tajo la crisis con la que venían las comunicaciones del Ministerio de Minas. ¿Y cuál era la portada? Seguiremos teniendo exploración de gas y de petróleo. Y abajo en el subtítulo entonces tenía: pero el objetivo es la transición energética. Lo que hizo esa portada y esa entrevista fue inmediatamente desactivar una crisis de comunicaciones que tenía el Ministerio de Minas. Entonces creo que para responder a este primer punto, en general, desde que llegamos al gobierno y hasta hoy, los ministerios y la Casa de Nariño estuvimos en comunicación de crisis permanente. Y eso es sumamente desgastante porque le quita tiempo para, digamos, hacer operativas estrategias de comunicación mucho más pensadas, más, digamos, más tranquilas y de mejor aplicación, ¿no? Como de mejor ejecución, sino que todo el tiempo estuvimos apagando incendios. Y ese pues fue, a mi modo de ver, un error estratégico casi que permanente. Pero entonces, ¿tú crees que en dónde estuvo como la mayor brecha en términos de esa comunicación del gobierno? O sea, en el discurso técnico que sacaban, o digamos en poder simplificar ese discurso y que calara con la vida cotidiana de la gente. Son varias razones, no es una única razón, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta pues que desde el día 1 hasta hoy pues el mayor contradictor político nuestro son los medios y toda la fuerza de los medios. Y ya, digamos, a manera interna, en términos operativos, yo creo que muchos de los equipos de comunicaciones, de los integrantes de los equipos de comunicaciones que veníamos de las campañas, o la campaña del pacto, o inclusive campañas anteriores de lo que antes fue Decentes, o de la primera campaña del pacto, eran muchas personas que venían, por ejemplo, del movimiento social. Y esas campañas esos compañeros y compañeras del movimiento social son muy creativos, ¿cierto? Porque traen la idea creativa y comunicativa de las organizaciones sociales. Y a mí me pasó pues también, y es que nos volvimos burócratas. Y eso pues fue un problema, ¿sí? Y no es porque uno decida volverse un burócrata, sino porque el sistema de contratación y la forma en la que se le exige a esas personas
presentar sus cuentas de cobro, y el modo de trabajo de las instituciones inmediatamente asfixia la creatividad. Eso creo que es un problema hacia adentro, ¿no? Hacia interno de los equipos de comunicaciones. Y un segundo problema pues tiene que ver con el monopolio de la comunicación por las fallas que les mencionaba anteriormente, y entonces es que Petro era el único vocero de todo. Y lo que no mencionaba él entonces ya iba perdiendo relevancia o inclusive ni siquiera la tenía. Entonces, pues no sé, nosotros por ejemplo tenemos un logro muy grande que son los trenes, la reactivación del sistema férreo. Petro al principio lo mencionaba, ya eso ni se menciona y solo se habla de 2 o 3 logros, pero hay muchos logros. Pero los ministerios se quedan opacados, ¿sí? Porque lo que no mencione presidencia, entonces ya no tiene el alcance ni la legitimidad pues, que se necesita. Y creo que en ese primer punto que les mencionaba de que se burocratizó la creatividad, entonces un poco las personas pues, que yo conocí de muchos ministerios de equipos de comunicaciones tenían esa misma, digamos, como afán o ese mismo miedo, y era que había muchos problemas en usar nuestro lenguaje de izquierda, ¿no? El usar, por ejemplo, el lenguaje incluyente. Eso generaba muchas tensiones dentro de los equipos, porque había gente, o genera aún, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, uno pues ahora es funcionario público o contratista de una entidad, y por ejemplo, en el uso del lenguaje, pues, escribir parche, como uno lo usaría en su propio TikTok, pues es difícil, ¿no? Es complicado porque son canales diferentes y son responsabilidades diferentes, pero eso digamos, genera esos ruidos. Pero en esencia creo que si el uso excesivo del lenguaje técnico, y hay una autocrítica también, yo en todo esto me incluyo, no estoy señalando la paja en el ojo ajeno, sino que yo en esto me incluyo también, y es que hay sí, como un estilo de la izquierda en general de creerse intelectualmente superior, no de creer que, porque digamos, yo entiendo el esfuerzo que todos hemos hecho por estudiar, por prepararnos, por salir adelante y pues tener las capacidades académicas y inclusive también laborales para hacer lo mejor posible, pero hay un tufillo de que sí, como mucha miradita por encima del hombro, y eso también creo que afectó el proceso de comunicación, que digamos pudo haber sido diferente, ¿no? Ahora hay cosas buenas, ¿no? Y yo creo que nosotros, por ejemplo, o este gobierno en general y esos mismos equipos de comunicaciones lograron posicionar agendas que antes para Colombia eran impensables. Eso significaba la muerte, ¿sí? Por ejemplo, todo el esquema de comunicaciones del Ministerio de Agricultura, inclusive con los cambios de ministras de Agricultura, de las 3 ministras, ese esquema logró, digamos, ser robusto, ¿no? Y con eso me refiero al tema de la reforma agraria. Y poner en el debate y en términos de la opinión pública las agendas campesinas. ¿Y eso por qué pasó? Porque ese era un tema de los afectos del presidente. Entonces, él sí estuvo jalonando eso de manera permanente, y eso pues le ayudó a impulsar al Ministerio de Agricultura y a las entidades adscritas sus comunicaciones, al menos en lo digital. Miren, por ejemplo, lo que hizo Harman, ¿no? Harman un poco, ahí pues seguramente habrán críticas, pero el man entonces decide, en un estilo de comunicación, pero también de gobernanza de su entidad, él mismo ir, ponerse las botas y entregar las fincas y frentear al que fuera, ¿no? Eso es un poco lo que a él sí le funcionó. Si ustedes miran las métricas de las redes de Harman, pues son altísimas, porque la gente sí se identifica con eso. No es el funcionario del ministerio de corbata, sino es un funcionario, pero popular, ¿no? Que va y se pone las botas, ¿no? Y esto lo hablo en términos de lo comunicativo. En el trasfondo pues hay otras cosas, pero pues no son las de este espacio, ¿no? Creo, por ejemplo, que algunas cosas del Ministerio de Educación se lograron posicionar también porque ellos entendieron, por ejemplo, el buen uso de TikTok, el uso de un lenguaje muy juvenil,
de un lenguaje casi que de la generación Z, y eso también generó muy, muy buenos impactos. Pero justo con eso yo estaba pensando como en dos cosas que quiero que enfoquemos en este primer momento por ahí. Uno, tú mencionas la burocratización de la comunicación, pero yo a eso le pondría otra connotación y es la institucionalización de la creatividad y de la estrategia comunicativa. Porque cuando hablamos de toda la batalla o la disputa cultural alrededor de jugarnos pues el sentido común de la gente, no solo estamos haciendo un ejercicio de análisis frente al escenario institucional, claro, ese fue como el boom de estos últimos 4 años, porque además fue el primer ejercicio de gobierno, pero también quiero que hablemos un poquito de qué pasó por fuera de ese escenario institucional, o sea, precisamente cómo se movió comunicativamente ese otro sector que es el de la organización social, el de la ciudadanía de a pie, que también estaba acompañando un poco el ejercicio de gobierno. Y acá con esto cierro también como para darte la palabra, y es a ellos le podemos sumar incluso el trabajo que hicieron en su momento los influencers. Yo ahí tengo también como unos comentarios al respecto, y es como creo que nosotros creímos, o sea, nosotros y nosotras creímos que la estrategia comunicativa era toda la estrategia, era simplemente la estrategia digital, pero igual aún así no supimos desarrollarla. Entonces, en esos dos aspectos, o sea, ¿cuál fue ese rol de las organizaciones o de la sociedad civil en general en hacer parte de esa estrategia comunicativa? Y segundo, también ese rol de estos personajes influenciadores que también tuvieron un lugar muy importante. Bueno, yo quisiera ahí hacer una anotación adicional. Aquí nos está viendo una mujer muy importante dentro de todo este proceso de comunicaciones, que es Angie Robles. Angie está comentando ahí y nos está viendo. Angie es muy importante en general para todo este proceso porque ella fue la cara de las reformas sociales, ¿no? Ella desde el Ministerio del Trabajo y con el equipo digital del Ministerio del Trabajo, que era un equipo también muy bueno y un equipo muy grande, ellos asumieron, y yo estuve también un tiempo en ese equipo, pero particularmente ese equipo asumió una tarea muy grande que fue la de comunicar la laboral y la pensional y la consulta popular. Entonces, por ahí derecho voy a responder lo que me preguntaste del papel de las organizaciones sociales. Ese equipo del Ministerio del Trabajo logró articular el trabajo comunicativo en términos al menos digital con los sindicatos más grandes del país y con otros sindicatos también, pues no los más grandes, pero sí que también son representativos en las regiones, y con ellos se logró hacer un trabajo coordinado y organizado durante los primeros 2 años pues del gobierno, y ellos fueron muy, muy, muy importantes en que las comunicaciones de esas reformas tuvieran el éxito que tuvieron, ¿no? Porque era bajar las ideas pues creativas del equipo del ministerio, hacer una parte las hacían los sindicatos y las organizaciones sociales, y ellos desarrollaban parte de esa estrategia dentro de su universo digital, y otra parte la desarrollábamos nosotros y logramos hacer que eso funcionara de manera articulada, y realmente sí dio muy buenos resultados, y eso nos dio un posicionamiento de esas 2 reformas en todo el país de una manera muy amplia. Sí, de acuerdo. Yo creo que también algo que tú mencionabas y yo resalto antes de pasar a la siguiente pregunta, y es, yo creo que a nosotros no solo nos dio miedo usar cierto lenguaje, que es el lenguaje de la izquierda, sino incluso creo que al principio, o sea, los primeros años de gobierno, no supimos diferenciar el rol estratégico que tenía la institucionalidad de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general, y creo que allí nos quedamos cortos y pudimos tener un potencial mucho más interesante para llegar no solo a distintos territorios, sino incluso a distintos grupos poblacionales. Creo que es uno de los aprendizajes que tendríamos, además que a nosotros nos
nosotros tendríamos que hacer un doble esfuerzo, pues porque como tú lo dijiste, no tenemos los medios de comunicación, no tenemos Caracol, no tenemos RCN, no tenemos Blue Radio, Caracol Radio, que todo el tiempo están también generando una narrativa cargada ideológicamente, así ellos lo nieguen, que obviamente tiene ahí un peso con la ciudadanía. Y eso que a pesar de ello, yo siento, por lo que también he compartido con personas del común, incluso hasta con mi mamá o con mi familia, creo que RTBC logró hacer lo suyo. O sea, creo que las personas que ahora consumen RTBC podría decirse que son mayores. No tengo los datos, o sea, estoy acá divagando, pero creo que podrían llegar a ser mayores que los que RTBC tenía hace como 4 años. Bueno, yo diría que ahora que tú haces esa pregunta, viene a mi memoria como unas palabras que dio Holman Morris cuando se acabó la alcaldía de Colombia Humana, ya hace mucho tiempo, y en esa conversación Morris decía que si había algo un error que ellos aceptaban, era que no habían hecho escuela de lo político, escuela de lo administrativo y escuela de lo comunicativo. Para este momento, digamos, en el que estamos hoy, ya después del primer gobierno del cambio, a mi modo de ver eso sí cambió, y ahora hay una generación nueva de al menos personas en comunicaciones que comprenden bien lo que hay que hacer para comunicar a la izquierda, o al menos para comunicar no de manera hegemónica. Y eso pues me parece que ya es una victoria y un buen momento. Ahora, con RTBC, pues obviamente RTBC es de mis amores, lo quiero mucho, sé que allá hacen un esfuerzo también gigantesco con todo lo que hay que hacer en RTBC. Ellos, pues digamos, lo demuestran, son el noticiero de RTBC, tiene 2 premios India Catalina, eso quiere decir que la gente sí lo ve y que es legítimo y que la gente lo respeta. Pero hay unas decisiones editoriales que yo personalmente no comparto, ¿no? Y es volverse un canal de propaganda me parece difícil, porque después cuando un gobierno de derecha, cuando estaba Duque, digamos, para no hablar en cosas que no han pasado, cuando estaba Duque, RTBC era el gobierno, era un canal de propaganda. Y nosotros sí que jodimos y criticamos y nos parecía tenaz y que cómo iban a hacer con eso con un sistema de medios públicos. Y pues llegó el gobierno nuestro y pues se volvió un canal de propaganda nuestro, ¿sí? Entonces ahí hay una contradicción muy fuerte, ¿sí? Y pues bueno, en la política hay contradicciones, eso es normal, ¿sí? A mi modo de ver ahí hubo contenidos pues muy flojos, ¿sí? Yo no los consumía, yo veía el noticiero y ya, pero sé que otras franjas y otros programas y la radio también tienen mucha audiencia, pero no hubo contenidos a mi modo de ver con lo que está pasando hoy en términos de comunicación, ¿no? De comunicación digital. Streaming, por ejemplo, creo que no hubo, o si hubo, pues muy flojo. Pero pues las redes de RTBC, por ejemplo, también se han ganado premios y son muy, digamos, las estadísticas de las redes de RTBC son buenísimas, lo cual implica que sí se hizo ahí un buen trabajo y en efecto, pues la decisión que también se tomó, pues si no tenemos otra forma tampoco de comunicar, pues es la que tenemos y hay que usarla. Controversial, sí, por supuesto, pero había que tomar una decisión y se tomó. Le vamos dando la bienvenida a nuestra audiencia, a la gente que se acaba de sumar a esta segunda emisión de Fuera de Onda. Hoy estamos con Andrés conversando sobre los medios de comunicación y la batalla cultural por el sentido común, analizando un poco todas las estrategias comunicativas, tanto que ha venido usando la izquierda como la derecha. Vamos a ir generando el debate. Ustedes pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas a través del chat. Ya al final de la emisión daremos micrófono abierto para también quienes quieran compartirnos sus preguntas. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Y les invitamos ahí a interactuar por el chat y a compartir nuestro live. Bueno, Andrés, como lo mencionaba al inicio de esta emisión, pues Colombia acaba de elegir a un presidente de extrema derecha
por menos de un punto de diferencia tras una campaña de mensajes simples y muy efectivos emocionalmente. ¿Por qué a la derecha se le facilita tanto instalar relatos en el sentido común de la gente y qué tiene que aprender la izquierda de esa forma de comunicar sin renunciar a su rigor ni a sus principios? Listo, ese creo que es una discusión hoy por hoy fundamental y central. Lo que nuestro movimiento tiene que hacer es hacer estudios de audiencias, ¿sí? Nosotros nos movemos mucho como de una manera muy artesanal, ¿no? No quiere decir que eso esté mal, solo que la derecha pues sí nos lleva la ventaja en eso, ¿no? Y es de verdad hacer estudios de audiencia serios o que evidentemente nosotros no tenemos la capacidad de hacer esos estudios de audiencias. Esos estudios pues lo venden las encuestadoras, o bueno, hay muchas firmas privadas que venden los estudios de audiencia, bueno, que los hacen y los venden, ¿no? Nosotros no usamos eso, ¿sí? Nosotros nos movemos con datos muy incipientes, con los datos, digamos, que teníamos en los ministerios, con los datos de redes, pero esos son los datos de redes. Lo que tiene la derecha, insisto, son esos estudios de audiencia. ¿Y qué información puede obtener uno de esos estudios de audiencia? Hablemos, por ejemplo, de una escucha. Si ese estudio, voy a hablar en ejemplo, no quiere decir que tenga esa información en específico, pero sé cómo funciona. Entonces, el estudio le dice al que lo pagó que la gente en Bogotá y en Cali están hablando en los estratos 1, 2 y 3 mayoritariamente de inseguridad, digamos en términos de la calle. Y después ese mismo estudio puede cruzar los datos y le muestra que esos mismos estratos 1, 2 y 3 consumen millones de videos de atracos, de los videos de lo que ahora se llaman paloterapias, de la justicia por mano propia. Si uno encuentra una correlación en eso, se da cuenta que hay una conversación en el público y es que la gente tiene un sentimiento de odio y que necesita algo en relación a eso. ¿Y qué necesita? Pues un político que diga yo les voy a dar bate. Y tenemos un concejal en Medellín que hace eso, sale con un bate, ¿no? Ese es el asunto, ¿sí? Que nosotros le hablamos a nuestra gente. Nosotros le hablamos a la gente de la izquierda. Insisto, eso no está mal, pues porque son los que nos representan, es nuestra base. Pero nosotros nos miramos al ombligo de manera permanente en términos comunicativos. Entonces, el paso siguiente, el paso a dar es que nosotros ya sabemos cómo hablarle a la gente de izquierda y ya sabemos cómo hablarle a las organizaciones sociales y ya sabemos más o menos cómo hablarle digamos como a los jóvenes o a la generación Z y la X que vienen entrando a estos procesos. Ya sabemos cómo tener capturada su atención. Pero nosotros no sabemos hablarle a un empresario, no hablamos de economía en términos en los que ellos necesitan escuchar una propuesta de nosotros. Y entonces pongamos el ejemplo que les daba, el de la seguridad y el bate. Y esto pues fue un poco lo que pasó en segunda vuelta. Pero, doctor Cepeda, tenemos un problema de seguridad, ¿usted qué va a hacer? No, pues, las víctimas. No, mano, ¿me entiendes? Así no funciona. Ya después, eso fue primera vuelta, en segunda vuelta ya cuando llegó el equipo nuevo que jodió y se impuso a hacer lo que había que hacer, pues ya vieron que la cosa cambió, ¿no? Entonces, si Abelardo estaba haciendo así, nosotros empezamos a hacer así. Ahí es donde está el asunto. El estudio de mercados es lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo, ya para no alargarme tanto en este punto, es que en términos de comunicación digital hay que crear comunidad. Nosotros normalmente publicamos a ver si pega o no pega. Esa es una forma. ¿Sí? Tal vez no sea la más adecuada, pero esa es una forma. Lo que yo sugiero es crear comunidad. Pero entonces vamos a ir a otro sector del marketing o de la comunicación digital que está muy cerca y del cual pues podemos tomar algunas cosas. No voy a decir copiar, sino interpretar para adaptarlo a la comunicación política de los sectores populares. Hoy en Bogotá hay un movimiento nuevo
de mujeres que hacen fiestas de salsa, que se llaman los abuelulos. Esas mujeres, cada una tiene sus propias redes porque cada una hace digamos, los temas de su arte y de su cultura y de sus cosas individuales. Pero todas son un combo, son un grupo. Entonces hay una comunicación digital en torno a la fiesta, ¿no? Y ustedes pueden ver el Instagram, pueden ver el TikTok del abuelulo. Ahí entonces hay una identidad. Y ahí es donde llegamos nosotros, o la gente que está buscando fiesta, o a la gente que le gusta la salsa, o a la gente que está buscando algo nuevo que hacer en Bogotá, de la movida cultural de Bogotá, se encuentra con los abuelulos. ¿Y qué pasa? Esa gente de los abuelulos, a mi modo de ver, militan en la izquierda porque los he visto a casi todos en marchas de izquierda y en esas fiestas gritar Petro, Petro, Cepeda, Cepeda. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahí hay una comunidad. ¿Y cómo crean comunidad? Porque se encuentran. ¿Dónde se encuentran? En la fiesta. Entonces hay una conexión doble. Sí, hay una conexión estética a través de la comunicación, pero hay una conexión a través del cuerpo, ¿sí? A través de compartir un gusto, a través de verse, de encontrarse, de saberse que existen. Por eso ahí hay una comunidad. Eso es lo que ahora nosotros tenemos que replicar en la comunicación de la izquierda. Crear una comunidad, no solamente publicar y decirle a la gente que todo es una mierda, que todo está mal, que mira los paras, porque hay, diría yo, por lo menos unas 40 o 50 personas de la gente del pacto, famosos y no tan famosos, diciendo lo mismo. Pero entonces, eso no es relevante. ¿cómo creamos esa comunidad digital? Primero tiene que ser estéticamente llamativa, ofrecer contenido de valor, es decir, cosas que a la gente le sirvan para algo, ¿sí? Formarlos, no sé. ¿Usted cómo puede pedir, a propósito de los temas de salud que tanto hemos conversado? Seguramente la gente, a ver, TikTok hoy funciona como un buscador. ¿Cómo pedir una cita en la EPS? Uh-huh. Entonces tú subes tu video diciendo, así se pide una cita en la EPS y que no te la nieguen. Eso es crear comunidad, porque la gente llega a ti porque tú le ofreces una respuesta. Ahí entonces ya tienes la conexión, ¿no? Digital. Después hay que bajarla y transformarla en comunidad. Entonces pues tú los invitas. Entonces dicen, muchachos, yo les ofrezco un diplomado gratuito de cómo poner tutelas cuando les niegue los medicamentos. Nos vemos tal día en tal fecha. Si ves que es la misma estructura del abuelulo, pero aplicado para nosotros. Ahí se crea comunidad. Ok, pero yo quiero que también enfoquemos un poco, claro, como yo te venía mencionando, yo siento, y también por lo que he venido conversando con otras personas, que claro, ahorita hay un nicho muy importante en todo el ámbito digital, pero no es lo único. Sí, no es lo único a lo que tenemos que enfocarnos, porque entonces ahora tampoco, yo creo que tampoco la estrategia ahora es que todos nos volvamos influencers, todos nos vayamos al campo de lo digital, y sobre todo en un país como el nuestro que todavía tiene atrasos en términos del acceso a telecomunicaciones, a internet, etcétera. Entonces, ¿qué cambios concretos deberíamos tener en cuenta o deberíamos hacer desde la izquierda colombiana en su estrategia de comunicación para los próximos años? Claro, teniendo en cuenta y pensando ese terreno digital y esa comunidad que tú mencionabas, pero eso en clave de ese ecosistema mucho más amplio que incluso implica disputarse la narrativa misma de los medios de comunicación. O sea, yo escucho noticias todas las mañanas en Blue Fuerte Radio tarea. y en Caracol Radio. Y veo cómo, o sea, todos los días, o sea, son muy juiciosos marcando una misma historia, contando un mismo relato para que eso de forma, eso es incluso, o sea, son estrategias psicológicas, o sea, para ir instaurando un discurso en la gente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, cómo también usamos incluso como la misma ciencia, la evidencia científica para poder hacer lo que yo llamaría desde nuestro ámbito como poder fortalecer la agitación y la propaganda política. Pero es eso, no hay que llamarlo de otra manera, sino que es eso. A ver, yo creo que
desde nuestra área, desde nuestro campo, desde las responsabilidades que decidimos asumir como personas organizadas y militantes, pues tiene que ver con llevar el conocimiento y la experiencia que tenemos y bajarlo a las organizaciones sociales e inclusive a los jóvenes, ¿no? Ahora, eso es una tarea también que toma tiempo, pero eso demanda de nosotros ser de verdad una red muy organizada que forme a la gente en comunicaciones. Y tú tienes razón en que no es solamente enseñarles a utilizar redes sociales. Creo que eso es el segundo paso. El primer paso en realidad es compartir con la gente la capacidad de cómo buscar información, de cómo entenderla, de cómo leerla correctamente. No, incluso sobre eso he conocido experiencias de radios comunitarias en zonas rurales dispersas y son maravillosas, o sea, es una cosa impresionante. Sí, entonces creo que sobre eso hay que hacer cosas, ¿no? Yo creo que esa es una de las tareas que tiene que hacer ahora el partido como partido. Creo que ya el mismo Petro dio una instrucción al respecto de que las comunicaciones tienen que mejorar y entenderse de una manera mucho más estratégica y transversal al ejercicio de los congresistas, pero eso tiene que ser transversal al ejercicio de la gente que está en los pueblos. Si hay un paisano por ahí en La Plata o en Barranquilla o en Villavicencio que tenga la intención de mejorar sus comunicaciones, insisto, no solo de crear redes sociales, sino de cómo leer el contexto, pues que nos escriba y nosotros con mucho gusto le damos el manual. Eso no es difícil. Sí, realmente no es una tarea difícil, es una tarea que toma tiempo, pero no es difícil. En resumen, lo que creo es que hay que bajar la experiencia de todos nosotros y bajarla a la gente en realidad. ¿Y cómo podríamos en ese sentido también? Claro, nosotros hablamos siempre de comunicar, que es prácticamente emitir un mensaje para que le llegue a cierto grupo de personas, pero en este ámbito precisamente cómo podemos también combatir la desinformación y las fake news, que además han sido constantes también. Pues hay varios caminos. El primero es combatir noticias falsas con noticias falsas. Eso no es ético, pero pues es la realidad, es también lo que pasa. Lo segundo, pues, es que darse cuenta de eso es muy difícil, ¿no? Y hay que utilizar hoy la tecnología para poder darse cuenta. Darse cuenta de una noticia que es una noticia falsa hoy es muy difícil, porque eso implica gastar tiempo en consultar 3, 4, 5 fuentes para saber y contrastar, ¿no? Y uno pues tomar una decisión. Hoy una noticia no es una noticia de, digamos, titular, lead y párrafo. Y no, hoy una noticia es solamente un titular. Y menos que un titular sin artículos, o sea, ya no hay la, no, sino solamente es Petro corrupto, o asesinaron al ladrón, o justicia por mano propia. Y esa es la noticia. Entonces es como todos tenemos el celular y hacemos este movimiento, y hoy todos estamos leyendo sobre este movimiento tiene menos de un segundo, entonces por eso ya no hay noticia de párrafos, esa lectura la estamos perdiendo, la noticia es del titular. Luego que la respuesta final sería que tenemos nosotros también que aprender a titular. Sí, o sea, es una disputa, entonces en la disputa pues también hay una confrontación. Pues nosotros tenemos también que titular lo que nosotros queremos que se comunique de esa manera, porque es una competencia. Si yo tengo los titulares de Blue Radio en Instagram, ¿sí? Que es una foto, un texto grande, 6, 7 palabras, que ya lo comunican, recuerden, por este movimiento, mientras que yo tengo, por ejemplo, no sé, una página X de izquierda clásica que me mete en esa pieza de Instagram, me mete un párrafo. Pues perdí. Revise, por ejemplo, lo que hace Hecatombe. Hecatombe o La Directa lo hacen muy bien. Ellos titulan de la misma manera que titula un medio de comunicación tradicional,
pero lo hacen con nuestra estética y lo hacen con nuestras palabras y pues de izquierda, ¿no? Ahí entonces hay que ver esos ejemplos y seguirlos. Una última cosa como para la conversación y vamos a abrir un espacio. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se han venido sumando a este live. Es la segunda emisión de Fuera de Onda, un programa que vamos a tener cada martes a las 8 p.m. para hacer análisis de diferentes aspectos coyunturales, tanto a nivel nacional como de Bogotá. Por ahí preguntaban que si era representante. No soy representante. Ya casi. Vamos a, mientras que terminamos de cerrar esta conversación con Andrés, la idea es que quienes quieran intervenir, obviamente bajo la lógica del respeto, acá respetamos las diferentes opiniones, pero vamos a abrir un espacio vamos a hacer un espacio de micrófono abierto. Entonces, quienes quieran tener una intervención corta, una pregunta para Andrés, pueden solicitar. Ahí abajito hay un icono con 2 personitas como rosado y azul. Desde ahí pueden enviar la invitación para subirse acá y yo los acepto. Y que puedan hacer una intervención corta. Reitero, bajo el respeto. Si no es bajo el respeto, los bajo. La idea es poder escucharnos también, que quienes nos acompañan, las personas que siguen conectadas, pues también puedan tener ese micrófono abierto más allá del chat. Sé que el chat tiene caracteres limitados, entonces por eso tenemos como esta iniciativa. Entonces nos envían la invitación y yo las voy aceptando conforme vaya llegando. Y si no hay, pues también pueden, si no pueden solicitar la invitación, pues por chat también pueden ir dejando sus comentarios. Saludos, Sancho, ¿cómo estás? Nos vemos en el Tolima prontamente. Ojalá pueda estar. Uy, Sancho, claro que sí, ella nos recibe en su acá casa. Saluditos. Recuerdo su pecera. ¿Cuál sería el tema? Soy campesino del departamento del Nariño. López, bienvenido a este espacio. También si tienen sugerencias de debates que quieran que traigamos a este espacio cada martes, pueden dejárnoslo o pueden escribirme por interno y los cuadramos sin problemas. Si quieren estar también invitados en alguna de las emisiones de Fuera de Onda, también son súper bienvenidos. Este espacio es amplio. Bueno, voy a subir a López. Si quieres, preséntate también. Es que apareces como López, pero preséntate. Ya lo estoy cargando acá. Ya cargó. López, hola. Escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo han estado? Bien, Muy bien. bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, como les escribí. Bueno, yo a veces, o sea, mi perfil solo se llama López. ¿Por qué? Porque a veces uno en esos espacios de texto casi no le gusta dar su dirección, dar su información completa, porque hemos mirado como que hay mucha gente que lo perfilan, ¿cierto? Uh-huh. Si tú tienes un pensamiento de X o Y, o sea, te perfilan, no están de acuerdo con tu pensamiento y simplemente lo que te van a hacer es buscar información. Por eso tratamos de ocultar mucho nuestra información personal. Pero bueno, yo soy del departamento de Nariño, soy campesino, soy líder social, líder comunitario, hago parte del proceso de unidad popular del suroccidente colombiano, que es el PUCSO. Y bueno, trabajo acá con organizaciones campesinas como Astracán también, que es la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño, y también hago parte de FENSUAGRO. No sé si ustedes hayan escuchado a FENSUAGRO. Sí, claro. Entonces, bueno, hacemos un trabajo que es netamente campesino, organizando a los campesinos. Acá trabajamos la tierra, trabajamos el café, trabajamos el aguacate, el plátano. Y bueno, estamos en un proyecto que es como limitar la tierra en el tema agrario y educando a las personas y educando a los campesinos más que todo sobre cuál serían nuestros ingresos, no solo de un solo cultivo como el monopolio, sino en diferentes cultivos. Como enseñarle cómo es el maíz, o sea, el frijol, enseñando a la gente que no simplemente dependemos de un solo cultivo como el café, sino otros cultivos.
enseñan también. Trabajamos con la UMATA, pues acá se llama la UMATA en la administración pública, para llevar árboles frutales a los territorios, también aguacate, naranja, limón, y hacemos proyectos así. ¿Para qué? Para que la gente tenga una economía más variable. Súper. Y allá, por ejemplo, frente a eso, esa articulación que hay con los procesos campesinos, ¿tienen precisamente alguna estrategia de comunicación o alguna estrategia como hacia afuera de ese proceso que vienen adelantando? Incluso para mover, o sea, me atrevería a decir como para también darle fuerza a todo el tema de la soberanía y de la autonomía alimentaria. Bueno, pues nosotros comenzamos muy jóvenes, incluso cuando comenzamos a estudiar todo el tema político y a estudiar cómo se maneja todos estos temas de ser un líder social, pues logramos crearnos una radio. La radio pues no era totalmente legal, ¿para qué vamos a hacer? Estábamos en un pueblo, pero creamos una radio que acogía más o menos unos 5 o 6 municipios, cogió una gran apertura, hablábamos de la soberanía alimentaria, hablábamos sobre el derecho al agua, no a la minería. Pero pues el mismo personero de nuestro municipio, pues nos denunció y lastimosamente nos quitó ese medio de comunicación que nosotros teníamos para hablar con las comunidades, para interactuar con las comunidades y enseñarle a las comunidades. Hoy lo hacemos de voz a voz, a través de reuniones, vamos a los colegios, pedimos espacios, o vamos a las regiones, hablamos con las juntas de acción comunal. Bueno, ese también es otro trabajo, tratamos de organizar a las juntas de acción comunal, ¿cierto? Incluso yo soy presidente de una junta de acción comunal y soy secretario de la ASO comunal en el departamento. Entonces vamos a los territorios, hablamos con las juntas, les queremos dar esta charla de X o Y aquí en este municipio, entonces ellos reúnen sus comunidades y nosotros pues damos la charla, sea de no a la minería, sea de organizar los acueductos comunitarios, sea de cómo sembrar árboles, o sea, proyectos frutales, bueno, así. Tenemos varias dinámicas. Oye, qué interesante, suena muy chévere, incluso ligado a una pregunta que Sancho hacía por acá, de que si estamos pensando algún espacio para coordinar acciones en comunicaciones y apuestas colectivas. Yo creo que podríamos pensarnos con esas estrategias que ya se han venido haciendo en algún momento determinado. Yo digamos, no mencionaría como el tema de radio ilegal. Yo creo que eso no, o sea, es caer también como en el mismo juego de estos medios tradicionales, porque precisamente son los esfuerzos y las dinámicas propias de lo que implica una radio comunitaria con los esfuerzos de la comunidad, y un trabajo colectivo, claro, o sea, con recursos propios, todo el formato propio, que sería interesante volver a recuperar. O sea, sería muy chévere. O sea, si quieres incluso puedes escribirme por interno y ahí miramos cómo podemos apoyar también alguna vía para que eso vuelva a dar fruto. No sé, Andrés, ¿tú qué opinas? Estaba pensando justo cuando estaba hablando López, hay una línea de contenido muy famosa en las redes colombianas, que es la línea de contenido campesino. Y ese es muy bonito porque tiene un alto nivel de identidad y la gente, los usuarios, interactúan mucho con eso. Y a ver, ahí les voy a nombrar 2 para que los vean por ahí. De pronto, si López le queda un tiempito y que los busque, hay una página en Facebook que se llama El Bambis. El Bambis es un cotero de una plaza de mercado, de la plaza de mercado de Bogotá, que se llama Corabastos. Y entonces él era cotero y decidió empezar a grabarse volteando. Al año siguiente ya tenía 1 millón de seguidores en su Facebook, o creo que era como 1 millón de alcance, pero lo que quiero decir es que esa página de Facebook, ese canal de comunicación de él, estalló porque él mostraba la vida de Corabastos. Y la siguiente decisión que el Bambis tomó fue decir, pues mejor ahora yo voy a mostrar cómo es el proceso campesino para que la comida llegue a la plaza. Entonces el man se volvió un cronista, pero es un cronista popular, empírico. Él va con su celular, va grabando, entonces se va con los señores de los camiones de Corabastos y va y graba cómo son la cosecha, cómo se siembra, y ahora es un influencer gigantesco porque cuenta la comida del campo.
Y uno último, para que ahorita ya recuerdo el nombre, pero es un señor, creo que es del Putumayo. Y entonces él se graba como con las hijas. Y entonces tiene un teléfono de juguete muy viejito, como de Barbie, y el señor contesta el teléfono. Y el teléfono también es una calculadora. Y el señor le enseña a través de los videos cómo es el cálculo del peso de la carga de café versus lo que tiene que cobrar en la cooperativa. Tiene 1, 2, 3 millones de vistas en los videos. Entonces creo que si López se contacta contigo, con mucho gusto yo me pongo a su disposición para darle la información y ayudar en lo que haya que ayudar. Súper, sí, de una. Para quienes se están sumando en este momento, ya estamos en la recta final de esta segunda emisión de Fuera de Onda, hablando sobre medios de comunicación y la batalla cultural por el sentido común. Estamos en esta fase final de micrófono abierto con quienes han estado acompañándonos, con nuestros espectadores, para que hagan sus comentarios, dejen sus preguntas en el marco del respeto. Acá validamos la diferencia, pero todo sea en el marco del respeto. López, ¿tú vas a mencionar algo más o le damos paso a la Liga de la Humanidad? Dale, tranquila, los escucho y ahora vuelvo a intervenir. Listo, de una. ¿Quién está ahí como Liga de la Humanidad? Si quieres, preséntate, de dónde vienes y haz tu intervención. Muy buenas noches, bendiciones para todas y todos, un gusto, soy de acá desde Pereira, Mauricio. Más o menos para aportar es que, ejemplo, qué rico que hubiera algo así, una emisora donde literalmente, digamos, que a las personas se les diera música buena, porque es que vivimos en un mundo donde literalmente, tanto por redes sociales, Caracol, o sea, televisión, también sonidos, afectan mucho a las personas. O sea, no hay verdadera información, no hay verdadera enseñanza, y todo se basa es como en eso. No hay sitios seguros, no hay información segura. Literalmente casi hoy en día hay que mirar qué es verdad y qué es mentira. Entonces eso dificulta que las personas busquen cambiar, busquen progresar, busquen poder aprender, porque es que es verdad, no hay información buena. Si nos vamos casi a todas las redes sociales, ustedes van a ver que el 99.9% es información basura. ¿Qué cuál es? Esa, la que no sirve. O sea, no da algo para uno decir, puedo hacerlo, me puede servir, puedo ser mejor persona, me puede dar alegría. Siempre sacarlos de un mundo que se puede. Porque yo digo algo, mira, es como en los niños. En los niños no hay muñecos saludables, no hay educación, no hay música adecuada. Entonces también son muchos factores que sería bueno. Porque a mí me gusta escuchar demasiado. Solo que pues, tantas cosas que pasan. Pero bueno, ese era mi aportecito. Pues y un gustazo desde por acá. Listo, muchas gracias. Lo que tú dices incluso está ligado, o sea, lo podemos ver por allá súper distante, pero hablábamos hace tiempo con un amigo también comunicador sobre unas estrategias alrededor de lo que ha implicado la guerra cultural, que no es de ahora, o sea, la guerra comunicativa, perdón, que no es de ahora, sino viene ya desde hace mucho tiempo, y es como usan la manipulación, la desinformación, incluso contenidos vacíos, para evitar que la gente genere conciencia crítica o cuestione ciertas decisiones de gobierno. O sea, cómo se usan las redes de comunicación, los medios, los programas, por ejemplo, como los shows de televisión que suelen ser tan vacíos en su contenido, como herramientas de distracción para que la gente no logre darse cuenta de las decisiones que se están tomando desde el gobierno que los afectan directamente. Entonces también suele haber como una guerra en ese sentido, utilizando pues estas herramientas como de distracción, y ello sumado a otras obviamente que tiene que ver con estrategias de miedo, estrategias también de odio en nuestro país, que ha vivido tanto tiempo en el conflicto y que pues tiene su salud mental muy lesionada. También
pues es muy propenso a ser manipulado a través de estas herramientas violentas y de odio, como en algún momento mencionaba Andrés. Me parece muy importante porque incluso también, o sea, a veces se nos olvida que la música, el contenido de la música también comunica, o sea, también es una forma de transmitir como ciertos mensajes, de incluso hacer memoria histórica. Hay un montón de canciones, de géneros y de apuestas comunicativas que precisamente buscan reivindicar lo que ha sido la historia de países como los latinoamericanos, que han estado como en un proceso constante de resistencia, de movilización, en búsqueda de su independencia y de su soberanía, y eso es bastante importante. Y creo que también cómo educamos el oído, cómo educamos al cerebro para que pues digamos pueda identificar fácilmente cuando está siendo manipulado a través de estas estrategias. Son los símbolos, ¿no? Y en lo estético entra lo que dice la liga, y la música también implica el símbolo, es el símbolo sonoro. Yo no sé si él se esté refiriendo a la mala música o a cuál será la mala música, porque pues eso sí es muy ambiguo porque es el terreno de lo personal, ¿no? Pero yo quisiera poner un ejemplo, ¿no? A propósito de lo que tú mencionas y lo que mencionaba la liga. Hay una foto de campaña de Abelardo con la mayoría de cantantes de música popular que hoy están pegados. Y esos cantantes de música popular están pegados, entre otras, porque son grandes comunicadores de redes sociales. Y entonces los llevan a tomarse una foto con Abelardo, en segundo plano sí por la música, en primer plano porque ellos representan algo. Esa música y esos cantantes representan una idea de país y representan una idea de estética. Que a nosotros no nos guste, está bien, vaya y venga, pero lo que no podemos decir es que no existe. En efecto existe, y es la cultura popular dominante en Colombia. Sí, que es la cultura de la cantina y la cultura del chorro y la cultura de beber y de emborracharse, que pues, a ver, sería yo mentiroso decirle que no, es que aquí nadie se emborracha y todo el mundo escucha a Silvio Rodríguez. No, eso no es cierto. Nosotros crecimos, alguien me decía a propósito de lo que tú decías, como debimos hacer campaña con Diomedes Díaz. Bueno, eso es disputarse justamente el dispositivo cultural. Ahí es donde nos disputamos. Y eso hoy puede parecer obvio, claro, pues porque ya perdimos. pero en realidad ahí es donde está la disputa. Si nosotros, digamos, a lo que quiero ir es que si la mayor parte del país, en términos de la música, son emisoras populares, miren nomás los datos de Spotify. Las canciones más escuchadas son de banda mexicana y son narcocorridos. Y después va la música popular colombiana, que no creo que mucha hable de narcotráfico, pero sí habla de una estética que es la estética de la plata fácil, ¿no? Entonces, ahí hay que disputarse también esas cosas. Y disputársela puede ser o hacer otro tipo de música, que es muy berraco, ¿sí? O apropiarse de esa música, ¿sí? Robársela, un poco como lo que hicimos con la camiseta. Un poco tarde, pero sería esa misma lógica. Bueno, vamos a ir con el último o dos comentarios más finales. Se nos fue rapidísimo el tiempo, pero ya para ir cerrando. Acá tenemos a Abel, creo que se desconectó. Abel, si quieres intervenir, puedes enviarnos nuevamente la solicitud. ¿Puedo participar? Sí, dale. Verán, hay un desconocimiento total entre la ciudadanía de los que viven, como decir, en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, bueno, esas grandes capitales, con el conocimiento de los campesinos, ¿no? Entonces, a mí me gusta algo mucho cuando voy a las regiones, es que yo les digo, yo vengo aquí a brindarles saberes y sabores, ¿cierto? Y es cómo cómo nosotros podemos intercambiar, no simplemente con nuestra región, sino logremos salir a otros espacios para mostrar cómo es nuestra vida de campesino, o sea, cómo se trabaja la tierra, cómo está el campesino, cuáles son las luchas sociales que ha tenido el campesino históricamente
para sobrevivir, para sostenerse en esos territorios, para defender el agua. Sí, entonces hay un desconocimiento total. Muchos nos criminalizan, ejemplo, porque yo vivo en Nariño, y muchos creen que Nariño es netamente cultivos de uso ilícito, ¿cierto? No. Y entonces hay mucha gente que uno debe entrar a hablar, dice, no, es que yo soy de Nariño, o ya le reconocen el acento de voz y dicen, no, es que usted es de Nariño, usted debe ser un perteneciente a un grupo armado, así, pero no saben, o sea, las luchas de todos los campesinos y lo que venimos trabajando, qué nos afecta, qué está pasando en esos territorios. Sería muy bueno también que medios de comunicación también llevaran ese mensaje a los territorios, llevaran ese mensaje. ¿Cómo? Están las emisoras de paz. No son lo máximo, pero antes no estaban. Y ahí cumplen esa función. Claro, pero, o sea, como decir, donde yo vivo, las emisoras de paz no llegan. Tenemos una emisora en el municipio que es de interés social, se dice que es de interés social, pero como usted decía, solo escuchan reggaetón y música vallenata y todo, y dan pautas de que se vende tal cosa, pero no dan información que en realidad nutra a los campesinos. Sí, claro. Entonces, también necesitamos que la gente que nos representa allá arriba, allá en el Congreso, en los parlamentos, bueno, en todos esos sectores, que también difundan que en estos territorios se vive una vida, que hay gente que le gusta trabajar, que hay gente que le gusta organizarse, que hay gente que no simplemente nos utilicen para el voto cada 4 años, sino que nos utilicen para construir un país, para desarrollar un país, para crecer, para fortalecernos. De acuerdo. Entonces también necesitamos que esa información de acá llegue allá. Y nosotros empíricamente pues nos queda muy difícil. Yo me movilizo en mi moto, yo voy a 3 horas a un municipio, pero todo, o sea, va por mi cuenta. Yo saco para la gasolina, para todo lo saco yo porque es lo que yo hago y es lo que me nace hacer. Pero sí, pero hay muchas personas que no pueden hacerlo. Entonces necesitamos que también esta gente replique allá lo que somos acá, que vengan a los territorios, que conozcan los territorios, que se acerquen acá, que qué es lo que necesitamos, qué propuestas existen desde los campesinos de a pie hacia ese gobierno que hoy pues, nos está representando. De acuerdo. Así es. López, nosotros desde nuestras posibilidades y de nuestras capacidades, si quieres, me escribes por interno y podemos cuadrar como el tema de algún acompañamiento pues si están interesados, ¿no?, en recuperar las radios comunitarias, podríamos mirar alguna estrategia o algo similar que podamos aplicar, y incluso podríamos hacer una emisión como enfocada en todo el tema de propuestas hacia el campesinado, o qué podríamos hacer. O sea, podríamos mirar algo, o sea, como qué necesitamos visibilizar, y organizamos una conversa interesante contigo y con alguien, con otros invitados de otras partes del país. Puede ser, si te parece. Claro, yo estoy preso para cualquier información que llegue acá y que me nutra para yo poderlo replicar hacia las comunidades, porque pues como le digo, yo sé de algo pero no sé todo. Entonces yo me ilustro con libros, escuchando a la gente, y todo lo que yo aprendo pues voy y lo replico hacia las comunidades, no simplemente en las regiones, en reuniones grandes, sino que voy y le digo a los vecinos, mire, esto está pasando, esto puede pasar, a esto le estamos apuntando nosotros, este es un proyecto, este es un propósito que queremos transformar. Listo, de una, escríbeme ahí por Super. interno. Gracias Bueno, por conectar, por participar. Bueno, ya por el tiempo que se nos pasó, cerramos esta segunda emisión de Fuera de Onda. Recuerden que cada martes estaremos desde las 8 de la noche debatiendo, analizando y opinando sobre temas que son del interés para nuestro país, que necesitan de la atención
y necesitan digamos, ser difundidos públicamente. Tendremos diferentes invitados, invitadas, entonces síganos por redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, @Jen con doble N, J y doble N, _ Cardona M. Ahí encontrarán la información de cada una de las sesiones. Voy a resumir la conversación en 3 ideas rápidamente para quienes se sumaron ahorita al final del live. 1, la izquierda tiene que hacer un ejercicio de crítica, autocrítica real sobre su comunicación, sin excusas. Los logros no bastan si no se saben contar. 2, la batalla cultural para disputarnos precisamente el sentido común es hoy tan determinante como cualquier programa de gobierno, y eso exige aprender a comunicar, como Andrés, nuestro invitado de esta noche, nos lo mencionaba, con emoción, claridad, cercanía, sin sacrificar el rigor, y construir como una comunidad y una narrativa también alrededor de lo que queremos. Y finalmente, no basta con denunciar el papel de los medios corporativos, el reto es construir todo un ecosistema de comunicación propio, como esas experiencias que nos comentaba López, radios comunitarias, hay colectividades de medios populares y alternativos en diferentes partes del país y son experiencias muy interesantes. Crear un contenido que pues posibilite o fortalezca el entorno digital, pero que incluso vaya más allá de ese entorno digital, por lo que no todo el país tiene acceso y no es la principal como forma o estrategia de comunicarnos, digamos como en varias partes del país que no sean las capitales, las principales ciudades del país. Entonces ahí seguimos, la tarea es fuerte, pero se logra a través de los procesos colectivos. Yo siempre digo, lo colectivo y lo comunitario, construir tejido comunitario tiene mucha potencia, y sobre todo cuando se trata de estas estrategias y de estas acciones tan interesantes y tan bonitas, que incluso nos brindan información que los medios tradicionales no comunican. Andrés, gracias por acompañarnos, por tu tiempo y por la claridad con la que nos ayudaste a pensar esto. Te doy la palabra para que también le dejes un mensajito a nuestra audiencia, a quienes nos acompañaron hasta esta hora. Bueno, no, pues primero gracias por la invitación, querida Jennifer. Yo pues diría un mensaje final es que desde el área de la comunicación digital todo está por hacer. Plantearse una estrategia no es ciencia, realmente es muy sencillo, quiero que la gente me vea y quiero que la gente entienda mi mensaje, y la gente pues puede ser mis vecinos. Entonces ahí sobre eso pues ya hay, digamos, la piedra fundamental de una estrategia de comunicación digital, y es que usted sabe, tiene que ir a investigar de qué quieren que le hablen sus vecinos, y usted graba sobre eso y comunica la historia de su barrio, y así sus vecinos la van a entender. Y eso, digamos, como a modo sencillo. Hoy somos casi 13 millones de personas votando por un proyecto de izquierda. Hace 20 o 25 años éramos apenas 1 millón de votantes, hoy somos 13, lo cual indica que la tarea comunicativa sí se ha hecho bien, que la tarea organizativa y política se ha hecho bien. Mi invitación final es que nos veamos un poco como lo hacen los chinos, si se quiere, de la manera malinterpretada, como se suele hacer cuando uno dice eso, pero espero que se haga de la mejor interpretación posible, y es que en este camino de construir el proceso de izquierda y de transformar el país, ganar la presidencia con Petro fue un paso, y los otros pasos que dieron los líderes pues en los 80, en los 90, fueron otros pasos que nos permitieron estar aquí. Y nosotros, con los problemas que tuvimos, pero también con todos los éxitos que tuvimos, yo creo que hay que hacer también un programa y un escenario para hablar de los éxitos y de los logros que tuvimos. Seguramente la experiencia y este tiempo que estuvimos trabajando en este gobierno son un paso importante, son un paso fundamental y estratégico para lo que venga en el futuro. Es decir, lo que estamos haciendo no es solamente para hoy, sino que realmente estamos construyendo el futuro del país, y hoy más que nunca hay que estar organizados, al menos en lo comunicativo, también en lo político,
para hacer la resistencia y organizarnos de verdad para, obvio, las elecciones. Este país vive de elección en elección y pues esa es una realidad y toca hacerlo y mejorar, echar para adelante, hacer las cosas siempre con la mejor actitud. Nadie puede solo, en eso estoy de acuerdo contigo. Tenemos que juntarnos y de manera colectiva, pues primero las cosas son más fáciles y salen mucho mejor. Así que, pues bueno, pues ya se fue Petro, tuvimos una derrota, pero pues vendrán más victorias y pa'lante. Bueno, también agradezco a nuestra audiencia, quienes nos acompañaron en el transcurso de este live y quienes todavía permanecen conectados. Gracias por estar, por comentar, por participar. Síganos aquí por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube como @Jen_Cardona_M para no perderse la próxima emisión. También tendremos invitados y temas muy interesantes. Nos vemos el próximo martes 28 de julio, misma hora, 8 p.m. con un nuevo invitado y un nuevo tema. Si alguien está interesado en participar, tiene alguna sugerencia de tema que le parezca importante dentro del debate público y político en este momento, puede escribirme por interno y este espacio es de ustedes y para ustedes. Está abierto para que podamos discutir, compartir ideas bajo el respeto. Todas las ideas acá caben. Esto fue Fuera de Onda. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Chao. Se vio uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar, porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí. Miro las luciérnagas que habían bien en lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz desaparecer. Me voy desaparecer. Siempre. Ya me siento un niño de papel que vive con miedo de olvidar cuando sonrojabas esa mejilla con sentimiento de cristal. Por la noche exploto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Hoy la vida llora porque perdió otra hermosa flor de su jardín. Miro la luciérnaga que habían bien en lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbrados a oír tu voz. Si miro tu rostro vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz. Dicen que el